¿Ya? Entonces vayamos avanzando entonces con lo que es tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica, miren, observamos en este cuadro que los antígenos ¿ya? Estos antígenos que ingresan pueden llamarse, se llaman tolerógenos o inmunógenos. ¿Se acuerdan que vimos los inmunógenos? ¿Los inmunógenos son antígenos? Sí, son antígenos. ¿Ya? Entonces, en estos antígenos que ingresan para que desencadene tolerancia, los tolerógenos se van a dividir en antígenos no propios y en antígenos propios. Estos tolerógenos que no reconocen el antígeno, cuando son antígenos que ingresan, o sea, externos, producen la tolerancia. Y cuando son propios y no los reconoce, son autoantígenos. Entonces va a producir autotolerancia. Ojo acá. Entonces, la autotolerancia desarrolla las enfermedades autoinmunes o autoinmunidad. ¿Ya? Entonces, precisando bien, son los tolerógenos llamados antígenos propios o extraños, se llaman tolerógenos. Cuando estos tolerógenos el organismo no los reconoce, cuando son propios y no los reconoce, genera tolerancia general. Son sus propios mecanismos y no los reconoce. Entonces produce tolerancia general. Cuando los antígenos son propios, ¿no? El primero era no propios, o sea, extraños. Cuando ingresa un antígeno extraño al organismo, no es propio. Ingresa de afuera, produce tolerancia general. Pero cuando estos tolerógenos son propios, el organismo los genera, sus propios antígenos, pero no los reconoce. Eso se llama autoantígeno. Eso se llama autotolerancia. Y eso va a producir enfermedades autoinmunes. ¿Correcto? ¿Está claro? Si hay alguna duda, ¿alguien lo puede repetir? ¿Produce la tolerancia general? A ver, ¿alguien? ¿Y cómo se produce en las enfermedades? ¿Cuántas aburrido te vayas? Empieza a renegar. ¿Empiezas a renegar? Hasta que demora. A ver, participen, pues. Habla. No propio. Ajá. A ver, descríbanme cómo se produce la tolerancia general. A ver, con su propia... ¿Qué de lo que captaron? Luego les voy a volver a repetir. A ver, la primera, ¿cuál es su nombre? Fabiana. Primero su nombre, todo para nombrarle, ¿ya? A ver, nos ordenamos, ¿ya? Un ratito. Quiero anotar, un ratito. Espérenme, quiero anotar para ver los que participan, ¿ya? Y por si alguna cosa vayan a necesitar al final, ya sé quiénes participan. Más bajito. A ver, un ratito, voy a traer un lapicero. Ya, listo. A ver, ¿quién puede describir cómo se produce la tolerancia general? A ver, me dictan su nombre y participan. Y el otro que puede ser la enfermedad autoinmune. A ver. No, viste,
Doctor, tengo una pregunta. Más que... Nombre. Yo probé con 15, ¿te acuerdas? Rosales López, Jean-Pierre. ¿Cómo? ¿Rosales? Sí, doctor. Buenas Rosales López, con Z. Reino, ¿qué tal? López. No, Dime. Es que no, Con respecto a los desde la semana tolerógenos, ¿qué antígenos no propios va a crear? ¿Hay algún nombre o solamente tiene ese nombre? El Ministerio de Salud. Muy bien. Porque aquí solamente en la diapositiva dice que son antígenos no propios y propios, pero ¿hay algún nombre en específico? Tiene clases los miércoles, Sí. pues. Muy bien. ¿Cuál es? Y ya todo se perjudicó. Ya, los antígenos que se llaman tolerógenos, porque es tolerancia, es cualquier antígeno extraño que ingresa al organismo. Ya se recupera. Nombre de un antígeno. Ya estamos volando todos. ¿Qué antígenos conocen? Un antígeno. Un virus, ¿no? A ver, No, es un micro. virus. Un micro. Virus, ya son los biológicos. ¿Qué más? Bacterias. Bacterias. Son los biológicos. A ver, por favor, su volumen, sus teléfonos. Si están en clase, tienen que concentrarse. Ya. Ya todos los biológicos ya no me digan. Bacterias, virus, hongos, esos son los biológicos. Otro tipo de antígenos. Un microorganismo viviente. Los tumorales. Ah, claro. Ajá. ¿Qué más? Un microorganismo. No, nada es biológico, ¿no? Otro tipo de agentes microbianos que ya no sean los biológicos, otros agentes, antígenos. Un dengue. Es que no puedes así decir así. Pueden ser ambientales, como Ambientales, correcto, ambientales, genéticos, todo lo que hemos hablado. Todo ello son antígenos. Cuando estos antígenos ingresan al organismo, el organismo tiene que reaccionar positivamente, lo reconoce y empieza todo lo que hemos hablado ya en las clases pasadas. En este caso son los mismos. Lo que pasa es que hay falla inmunológica en el organismo y ya no lo reconoce. Entonces, estos antígenos se llaman no propios porque no los elaboran, ingresan de afuera, cualquiera de lo que hemos mencionado. Eso van a tomar el nombre de tolerógeno. Cuando vienen de afuera y el organismo no lo reconoce, generan una tolerancia Va a general. tomar la dirección es que 4 horas. ¿Correcto? Ahora Un defínanme minuto lo voy a resolver. Déjame y ve, regresa. cómo se producen las enfermedades autoinmunes. cuando el organismo no reconoce al antígeno, Así, va a como crear hemos hablado de sus antes allá. propias- se va a autoatacar. ¿Ya? Tu casaca, porque yo no- Ah, sí, me has dicho así, más? seguro. Yo estoy hablando con mi papá. Por y los me he agentes olvidado, me he propios. perdido a propósito. me he olvidado. ¿Correcto? Justo Muy cuando iba bien. cerrando la puerta se ha cortado la imagen. Esto se da por los agentes propios, los antígenos propios. En la primera eran los antígenos no propios, los que ingresan de afuera. No los reconocen, tolerancia general. En el segundo son tolerógenos propios, que genera su propio cuerpo, pero no sabe ni lo que genera. No lo reconoce. Cuando no reconoce sus propios, su organismo no reconoce al antígeno propio, va a desencadenar enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunitarias. ¿Ahora sí está claro? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Entonces, concluyendo, los tolerógenos que no son propios, no lo reconoce el organismo, desencadena tolerancia general. Los tolerógenos propios que genera el organismo y no los reconoce, va a generar las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Ahí está claro. Ya te meto extraño. Entonces, una característica fundamental del sistema inmune es que no reacciona frente a los antígenos propios o antígenos extraños. Au. El organismo posee la cualidad de responder, ¿no? Como ya lo hemos estudiado en clases pasadas. Hemos estudiado que el organismo responde, que crea su autoinmunidad. En este caso, cuando hay fallas, no reconoce. Y esas son las enfermedades, pues, autoinmunes, Mentiroso, enfermedades Pinocho. inmunitarias. Por eso lo Yo pensé que tu mamá se está importante yendo. A mí también que se me conozca la dicho, inmunología pero- del paciente, de la persona, Mira, ¿qué te vas a decir, sí o no? del individuo.
¿no? Entonces, Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir anotando para que les quede bien claro ahí. Yo también por eso me sorprendí. ¿Ya? Y no puedan inducir al error. Ayúdame a conectar. Yo dije, pobre mi shurba, tal ¿Ya? De las enfermedades Vas a dormir autoinmunes. en la cama de tu mamá porque la Hemos extraño, estudiado me va a mucho decir, que el organismo responde adecuadamente, pero en este caso ya hay falla. Entonces hay individuos que nacen con fallas inmunológicas, con enfermedades autoinmunes. Entonces, si hay una enfermedad autoinmune, quiere decir cómo se le ha desencadenado. Es porque no reconoce los propios mecanismos de defensa o los antígenos que ingresan, no los reconoce, generando tolerancia general. Pero si son sus propios antígenos, porque también el organismo genera también, no reconoce para defenderse, aparecen las enfermedades autoinmunes. Entonces tienen que saber explicar cómo aparecen las enfermedades autoinmunes, en la cual estamos ya, ¿no?, anotando. Muy bien, que ha participado Rosales López, ¿no? Okay. Doctor, García también participó. ¿Qué? Pero díganme su nombre, nadie me ha dicho su nombre. En la próxima díganme su nombre. En la próxima díganme, yo soy Román Vances, profesor, voy a participar. Correcto, A la anote, capilla, participa. ¿Ya? Muy bien, todavía tenemos más clases. Entonces, la capacidad de reconocer y aceptar los componentes propios del organismo se debe al fenómeno de tolerancia inmunológica. ¿Ya? Si se pierde esta capacidad de no reconocer ni lo propio ni lo extraño, es tolerancia inmunológica. Cuando el sistema inmune actúa por defecto o por exceso, no reconoce ni lo propio ni lo extraño, la tolerancia se va a ver afectada. Entonces aparecen distintos tipos de enfermedades. No reconocen ni lo propio ni lo extraño. Aparecen las enfermedades autoinmunes, aparecen las inmunodeficiencias y las hipersensibilidades. La hipersensibilidad ya lo hemos estudiado con 4 tipos de hipersensibilidad, ¿no? 1, 2, 3 y 4, que ya lo hemos explicado en las clases pasadas. Eso también es generado también por una tolerancia. La autoinmunidad que la estamos explicando y las inmunodeficiencias también. O sea, en la autoinmunidad no reconoce nada. En la inmunodeficiencia reconoce algo, pero no todo. Está deficiente su inmunidad. Por eso es inmunodeficiencia. ¿Ya? Correcto, entonces. Distintas moléculas de histocompatibilidad. Histo es tejido, o sea, cuando los tejidos tienen que ser compatibles son aceptados. Y si no son aceptados son incompatibles. ¿Ah? La característica de la tolerancia son, en consecuencia, un fenómeno de naturaleza inmunológica. Ya, las características de la tolerancia. ¿Cuáles son las características de la tolerancia inmunológica? Es un fenómeno de naturaleza inmunológica. Otra característica es específica frente a cada antígeno. Y otra característica es adquirida. Y otra característica es inducida más fácilmente en linfocitos inmaduros. Ojo acá, ¿dónde está la falla? Inducida en linfocitos inmaduros. O sea, quiere decir que la tolerancia se da cuando no reconoce lo propio y extraño, cuando los linfocitos están inmaduros. ¿Correcto? ¿Ya? La tolerancia inmunológica que aparece cuando no reconoce lo propio y lo extraño se da justamente en el fenómeno de maduración de los linfocitos. En linfocitos inmaduros, cuando los linfocitos recién están madurando, ahí desencadena tolerancia inmunológica. ¿Ya? Principales mecanismos de la tolerancia inmunológica. ¿Cómo se produce? La tolerancia inmunológica que se da, como lo volvemos a repetir, en linfocitos inmaduros, si están inmaduros, pues no van a producir, ¿no?, la defensa. Se va a dar por 2 mecanismos la tolerancia. Tolerancia central
y tolerancia periférica. ¿Ya? Entonces, en la tolerancia central, ¿se acuerdan cuáles son los órganos linfoideos primarios y secundarios? Los primarios, Timo. Vaso. primarios, Médula espinal y timo. La médula ósea. médula ósea y primarios, médula ósea. ¿Y quién más? Fíjese cómo se olvidan todos. Timo. 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 ¿Ya? Entonces, si hablamos de tolerancia central, ¿dónde está la falla? ¿En qué órganos? Médula y timo. Y completo, pues. Si hablamos de tolerancia central, ¿cuáles son los órganos afectados? La médula espinal Y el timo. el timo, pues. Tolerancia central se va a dar a nivel de la médula y el timo. Y van a pasar dos fenómenos ahí que se llaman delección clonal y anergia clonal. En la médula o en el timo. Ahí van a producir muerte celular apoptótica. Va a haber inactivación funcional y no pueden morir, eso se llama anergia clonal, pero clonan los linfocitos o pueden morir. Entonces se da, la tolerancia central se da a nivel de timo y médula. En la producción de linfocitos inmaduros pueden morir algunos o algunos pueden seguir, pero sin función. Es ahí que se producen los linfocitos clonados. ¿Ya? El otro tipo es tolerancia periférica. Y aquí también los linfocitos sufren variación. ¿Ya? Si hablamos de órganos linfoideos secundarios, son los ganglios linfáticos y el vaso. Aquí se va a suspender la activación de los linfocitos, se van a suprimir sus funciones y no va a haber recepción de los linfocitos B. Entonces, miren, todos son fallas en los linfocitos cuando no están maduros. Los linfocitos inmaduros son aquellos en los cuales producen todas estas variaciones y no reconocen lo propio y lo extraño, llamado tolerancia inmunológica. Si es a nivel de timo y médula, se llama tolerancia central. Si es a nivel de vaso, ganglio linfático, se llama tolerancia periférica. ¿Ah? Muy bien. Estos mecanismos de adquisición y mantenimiento de la tolerancia se dan ya a través, igual los linfocitos que no reconocen, hay términos que se llaman como delección, anergia e ignorancia clonal. Están inmaduros y producen variaciones entre ellos. Van produciendo más linfocitos, pero son inmaduros, son anormales con respecto a lo que vimos en las clases pasadas, donde hablábamos de los linfocitos B originales. Aquí no terminan su proceso de maduración. Es por eso como que tienen una variación en ese proceso y se produce todo este desencadenamiento llamado tolerancia. Cada uno de ellos puede intervenir a nivel central, como ya lo dijimos, tolerancia central, timo o médula ósea. Para los linfocitos, B, médula ósea, T, timo, en los linfocitos inmaduros. Y la periférica, se produce la tolerancia periférica en los órganos secundarios. ¿Ya? Entonces, son las fallas que podemos encontrar de esa manera. La tolerancia central, ¿dónde se produce?
En la médula y el Timo y timo. médula. Y me Médula ósea y el timo, correcto. ¿Quiénes son sus participantes? Quispe, Pomalaya, Carlos. ¿Ah? todavía no ¿Quiénes? creo. ¿Quiénes se ven afectados? Allá. Linfocitos 20. 20, correcto, muy bien. ¿Maduros o inmaduros? Inmaduros. Inmaduros, correcto. Los demás que no participan vayan anotando. Si no van a volar acá. Ok. Entonces la tolerancia central se da en el timo y en la médula. Cuando no maduran, o sea, los linfocitos no han llegado a madurar, tanto los B como los T. ¿Ya? Este fenómeno puede darse como de elección clonal, se llama. O sea, llegan, quieren madurar, pero no pueden, entonces varían su forma y clonan parecidos a los que eran, pero no son. ¿Ya? Esta tolerancia central, la gran proporción de timocitos B, se dan cuenta ahí que los timocitos son los linfocitos T inmaduros. Ahí se mueren en el timo sin pasar a la periferia. Hemos dicho que en la tolerancia central se mueren o siguen, pero variantes. ¿Ya? Y entonces va a dar origen a la aparición de enfermedades autoinmunes en animales, por ejemplo, cuando tienen problemas en el timo. ¿Ya? O a veces le sacan el timo. Entonces va a dar origen a enfermedades autoinmunes, propios, antígenos propios, como lo dijimos al inicio. Antígenos extraños, tolerancia general. Antígenos propios, enfermedades autoinmunes. La demostración de muerte del timo, de los timocitos, que no van a reconocer a sus propios autoantígenos. ¿Ya? No reconocen, por lo tanto desencadenan enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de los propios. Cuando se implanta en el timo células que expresan aloantígenos, o sea, parecidos a lo antígeno, son antígenos propios de un individuo, pero que distintos de la misma especie, o sea, se producen casi parecidos, los antígenos no los reconoce para desencadenar enfermedad. Ahí va a determinar tolerancia hacia dichos aloantígenos. O sea, sin reconocer sus propios antígenos, desencadena autoinmunidad. Eso era tolerancia central. Pregunta. ¿Está claro? Sí, doctor. Con respecto a tolerancia central, ¿seguimos? Sí. Sí, doctor, está claro. Correcto. Vamos a tolerancia periférica. ¿Dónde se produce? En los ganglios linfáticos y en el vaso. Correcto. En órganos secundarios, vaso, ganglios linfáticos, etc. Esta tolerancia periférica, ya cuando han clonado los linfocitos T, recuerden que todos son linfocitos T y linfocitos B inmaduros, ¿eh? Y estos inmaduros van a producir parecidos, van a seguir generando más linfocitos, pero inmaduros y deformados. En las cuales pues no van a responder para reconocer a los antígenos periféricos. Cuando son antígenos periféricos o de afuera, es tolerancia general. Cuando son sus propios antígenos, es enfermedades autoinmunes. Eso está claro. Los mecanismos que van a dar a esta respuesta no son específicas, son muy variados. Y entre ellos se incluyen y pasan varios procesos. Ignorancia clonal, anergia, delección, inhibición, supresión. Todo eso hacen los grupos de linfocitos B inmaduros, pasan por una serie de modificaciones. Y en esas modificaciones pues no van a reconocer el antígeno, propio o de fuera. ¿Ya? Y si es de la tolerancia periférica, entonces estamos hablando de los órganos linfoideos secundarios.
Si hablamos de ignorancia clonal, quiere decir que los linfocitos T no detectan la presencia de células propias de manera adecuada. O sea, no reconoce lo propio. Sus propias células no lo reconocen. Esos son los linfocitos T. Eso se llama ignorancia clonal. Los linfocitos T no detectan la presencia de células propias, de sus propias células, no las detectan, no las reconocen. Y las causas de la ignorancia clonal, cuando los linfocitos T no reconocen sus propios antígenos, aquí se da en células parenquimatosas, en tejidos periféricos, complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, o las células periféricas no expresan tampoco su función. Entonces hay una variación completa, por eso es ignorancia. Y se ha demostrado que algunas células o linfocitos T circulantes también se le llama al linfocito T inmaduro autorreactivos. ¿Qué? Estos linfocitos T deformes inmaduros se llaman también linfocitos ¿Pensaste que qué? Son propios que han tenido una reacción. No proliferan en respuesta a la presentación del autoantígeno, o sea, de su propio antígeno. Abajo, seguro. Apropiadamente no reaccionan. Y estas células están en situación de no respuesta. Eso se llama anergia. Anergia sin respuesta de los linfocitos T inmaduros. Inhibición clonal es cuando se estimula, cuando hay la estimulación para producir más linfocitos, no maduran, sino estos linfocitos inmaduros, aparecen una serie de mecanismos y inhiben la proliferación del clon respondiente, ¿ya? Del clon correspondiente. Entonces hay muchos mecanismos que inhiben la formación de ellos. Entonces fíjense, todo este proceso pasa en los linfocitos B inmaduros, T inmaduros. Supresión clonal también es otra de las actividades. Se suprime la clonación de células T inmaduras, no llegan a madurar. Eso era con respecto a linfocitos T. Con respecto a los linfocitos B es parecido también. No se olviden que autorreactivo es crear otro linfocito inmaduro, pero variado, ya de diferente forma. Linfocitos B autorreactivos, linfocitos B inmaduros, no parecidos al primero, diferentes. Estos no se van a activar solos en la respuesta. Estos B requieren de citocinas, de las cuales los T, CD4 o cooperadoros, cuando hay mucho menos autorreactivos y está mucho más regular. ¿Se acuerdan que en las fases normales los linfocitos T, CD4 acuden cuando hace falta anticuerpos? Hace falta linfocitos B. Entonces llama a la célula plasmática y forma más anticuerpos para defenderla. En este caso es parecido, pero ya no aparecen acá células plasmáticas, sino aparecen los linfocitos B, pero ya inmaduros. Estamos hablando de inmaduros, el otro proceso. Y entonces ahí se forman los B autorreactivos, inmaduros, que no sirven para la defensa, más bien hacen daño a su propio organismo. Entonces, los linfocitos B autorreactivos, estos no sufren un proceso de selección, como los linfocitos T en el timo. Entonces, hay una serie de variaciones autoinmunes que van a originar las enfermedades. Igualmente de elección clonal, anergia clonal, igual como pasan los linfocitos T, igual los linfocitos B, ¿no? Con todos los procesos de formación de estos autorreactivos. ¿Cómo se puede desencadenar la tolerancia? ¿Cómo el organismo no reacciona,
no conoce, no reconoce lo propio ni lo extraño. A veces inducimos a la tolerancia. Por ejemplo, en las administraciones endovenosas, a veces utilizamos la vía venosa, con antibióticos, con corticoides, etcétera, que no lo puede tolerar en algún momento y desencadena los mecanismos de tolerancia, o sea, no va a reconocer ni lo propio ni lo extraño. Lo vas a inducir al organismo a que los linfocitos, tanto B como T, no maduren. Entonces, va a producirse la falla durante la madurez y se quedan ahí, produciendo entonces tolerancia inmunológica. Tener cuidado con las inyecciones de algunos antibióticos o algunos fármacos que puedan ser contraindicados. Algunos dicen baja inmunidad. Entonces genera algún problema con la inmunidad. ¿Conocen algunos de ellos que baje la inmunidad? Los corticoides, por ejemplo, ¿no? Los corticoides, demasiado uso, baja la inmunidad y puede producir el excesivo uso, tolerancia inmunológica. La tolerancia oral, de igual manera, algunos fármacos vía oral. La administración de péptidos antagonistas, ¿no? Colocas uno y es antagonista para el otro. Hay que tener cuidado también ahí. Bloqueo de la coestimulación o la administración de fármacos intranasal. Entonces son algunos mecanismos que pueden inducir a la tolerancia inmunológica, mecanismos en los cuales podemos desencadenar ello. Esto es autoinmunidad. Observen bien las fotos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se localizan en la nariz, otras se localizan en la parte nasal, en el cornete nasal, incluido alrededor de los ojos, o también en las patas, produciendo este tipo de sintomatología. Estas son enfermedades autoinmunes que las vamos a ver. Grabar bien esos síntomas que tienen ahí para poder saber cuando estamos frente a una enfermedad autoinmune, propio, no reconoce sus propias defensas, desencadena autoinmunidad. Estas enfermedades autoinmunes en perros, su sistema inmunológico es una red de células, como lo hemos ya explicado anteriormente, de tejidos, de glóbulos blancos, de anticuerpos y otras defensas. Todo eso lo tiene el cuerpo y eso le sirve para luchar contra las infecciones, contra sustancias extrañas, ¿no? Incluyendo los gérmenes biológicos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Pero van a aparecer enfermedades caninas autoinmunes. Estas hacen que el sistema inmunológico se ataque a su propio organismo, a sus propias células, a sus propios tejidos. Y estas enfermedades son el lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. El pénfigo en perros, igual lo que estamos hablando, lupus eritematoso, pénfigo. La anemia hemolítica, púrpura o enfermedades con respecto a la coagulación, la trombocitopenia. ¿Dónde estás? Entonces, es una relación de algunas enfermedades autoinmunes producidas en perros, igual en otras especies como el humano también. ¿Ya? Entonces ya podemos ya ir sabiendo, precisando que es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Y estas son las autoinmunidades. ¿Tiene eso jabón? Hemos visto muchas enfermedades en la piel de los Se perros, va a pillar, pues, están demorándose. pero muchas de ellas están relacionadas con la autoinmunidad. No podemos decir directo, es una sarna, ¿no? Es una dermatitis, sí. Puede ser una autoinmune. Sí, blanco. Y aquí se caracterizan por desarrollar hipersensibilidad contra el antígeno propio.
Entonces, cuando eso no reconoce, se llama tolerancia. Entonces, es una falla del sistema inmune ¿Por qué? por no reconocer lo propio y lo extraño. También se le puede llamar una afección, donde el sistema inmunitario del cuerpo ataca a sus propios tejidos sanos. Propios porque los confunde con tejidos ajenos. O sea, se aloca el sistema inmune. No sabe a quién reconocer. Y si no reconoce, pues no le queda otra que atacarse. Y desencadena estas enfermedades. La mayoría de estas enfermedades autoinmunes, todas ellas van a producir inflamación. Entonces siempre el cuerpo va a estar inflamado. Y la inflamación es una respuesta de defensa ante un antígeno. Pero es momentáneo en un animal sano, en un animal normal. Pero ya cuando siempre hay inflamación, hay un desorden completo, tolerancia inmunológica. Siempre va a haber inflamación. Siempre va a estar la sintomatología. Difícil de recuperar. Síntomas de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo voy a reconocer? Si veo enrojecimiento, calor, dolor, hinchazón en una o más partes del cuerpo, donde el paciente se siente cansado todo el tiempo, está fatigado, puede tener dolor o rigidez en las articulaciones, músculo o debilidad, problemas de la piel como erupciones, llagas, piel seca, escamosa, características que estoy frente a una autoinmunidad. Todos los anticuerpos reactivos contra las células y tejidos se eliminaban durante su desarrollo en la médula ósea y el timo. No todos los linfocitos autorreactivos, estos linfocitos inmaduros, creados, ¿no?, de forma normal, se suprimen durante la maduración de células T y B. Si el proceso de maduración es lo correcto, no va a pasar nada, ¿no? Porque va a madurar la célula T como la B. Su proceso normal, no va a pasar nada. Pero si hay una falla en el proceso de maduración, entonces van a producirse los autorreactivos, o sea, parecidos a ellos, pero no son los mismos. Entonces no van a reconocer y se van a autoatacar. La autoinmunidad entonces es un proceso que se desencadena por una alteración en el reconocimiento de lo propio. ¿Ya? ¿Se acuerdan en el primer cuadro? Reconocimiento, no reconocimiento de lo propio, enfermedades autoinmunes, ¿no? Los tolerógenos se dividían en reconocer el antígeno propio y no propio. Cuando era no propio de afuera, generaba tolerancia general. Y cuando no reconocía su propio antígeno, enfermedades autoinmunes. Por eso aquí dice, la autoinmunidad es un proceso que se desencadena por alteración en el reconocimiento de lo propio. Ya no reconoce su propio, se autoataca. Eso es autoinmunidad. Los mecanismos de control en el organismo no actúan correctamente entonces. De modo que un linfocito o un anticuerpo reconoce como extraños a sus propias células. Sí, he escuchado. A su propio organismo le parece que es extraño y se ataca y aparece la enfermedad autoinmune. Autoinmunidad. Auto es propio. ¿Ve? Auto es propio, contra sus propios. Inmunidad puede ser celular o humoral. También se le llama autoataque. Cuando se autoatacan, desencadena enfermedad autoinmune. Si hay alguna pregunta, me la hacen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿Sí? una consulta. Entonces, Alan García. Ya. Doctor, una consulta. Es decir, la tolerancia general es cuando no reconoce a los patógenos externos y el autoinmune es cuando no reconoce sus propios patógenos internos.
Así es, correcto. Cuando no reconocen los antígenos que ingresan de afuera, tolerancia general. Esos son los tolerógenos, se llaman tolerógenos. Cuando ingresan de afuera y no lo reconocen, tolerancia general. Cuando genera sus propios antígenos el cuerpo y tampoco lo reconoce, aparecen las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Doctor, una duda. Entonces, dentro de ello se encuentra la anemia hemolítica. Ajá, cuando no reconoce lo propio. Enfermedad autoinmune. Ello se va a lo que es atacar al mismo organismo, tengo entendido. Correcto. ¿Verdad, doctor? Correcto. Sus propios linfocitos T, inmaduros, autorreactivos, se atacan. Ya. ¿Ya? Desencadena autoinmunidad, como anemia hemolítica, como lupus, como pénfigo, ¿ya? Y otras que vamos a ir viendo. Doctor, tengo una duda. Adelante. Usted mencionó que en la autoinmunidad se va a dar a nivel humoral. Y en el caso del anterior, se va a dar a nivel, porque, o sea, los problemas, las enfermedades que se van a presentar van a ser a nivel de... Tolerancia central y tolerancia periférica. Por ejemplo, los problemas que presentó, o los casos que hizo ver en las imágenes, se notaba que era en la respuesta innata, porque estaba en la parte de la piel. ¿Y cómo se relaciona eso con el humoral y celular? Ajá. ¿Ya? Ese es sus propios antígenos, se autoataca. Puede ser Ya, pero eso se va a dar en respuesta inmune humoral y celular, celular. o en la innata. Los Celular. propios linfocitos T Okay. a nivel de linfocitos T inmaduros. Pero también se ha dado antes los linfocitos B inmaduros también. ¿Ya? Entonces pasan la respuesta humoral bloqueada y llega a los T, a la celular, igualmente también no reconocen nada, todo se aloca el sistema y entonces se empieza a desencadenar este tipo de síntomas. ¿Ya? Muy bien. Gracias, doctor. Correcto. Entonces vamos a seguir. Bien, ahí tenemos la anemia hemolítica. Entonces, en estas enfermedades autoinmunes también vamos a observar destrucción de tejido en forma directa por células T. ¿Ve? Lo que estamos hablando. Las células T son las que se atacan a su propio organismo. Y aparecen otras enfermedades como en el humano, por ejemplo, se ha demostrado ya la artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune en humanos. La diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, todas son enfermedades, variaciones en las cuales aparecen en el hombre. Pero en el perro también. Tenemos lupus eritematoso sistémico, que se da en el hombre también. Pero también la tenemos en perros. Es una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso. Es rara, que puede ser hereditaria en perros. Y las razas que más sufren esta enfermedad de autoinmunidad son, por ejemplo, el afgano, el beagle, collie ovejero, el antiguo pastor inglés, el caniche, o sea, segunda serie de razas que pueden desencadenar el lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune porque no reconoce lo propio. ¿Ya? Puede ser una falla a nivel genética, puede ser una falla a nivel de medicamentos, intravenosa. Se da mayormente en perros de edad, porque ha pasado por una serie de mecanismos que pueden haber inducido a que el sistema no le responda adecuadamente y hay un desbalance total. Entonces hay que tener cuidado con algunos medicamentos que dicen suprime la inmunidad. Es como los corticoides, ¿no? No pueden ser usados más allá exageradamente, sino lo correcto, si no pueden desencadenar autoinmunidad. ¿Ya?
El lupus entonces es una afección crónica. Cuando es de crónica es difícil recuperar. Queda con recidivas, o sea, se cura y vuelve. Los anticuerpos se dirigen a una variedad de tejidos o componentes tisulares. Afecta la piel, articulaciones, riñones y todas las series inmunológicas que podemos tener ahí. Entonces, ese es el lupus general. Pero se ha demostrado que en perros hay dos tipos de lupus más comunes. Por ejemplo, el lupus que produce dolor articular, fiebre alta, problemas renales y estomatitis. Ese es un tipo de lupus. Y el otro tipo de lupus se llama eritematoso discoide. Aquí vamos a observar lesiones en la cara y orejas. Pero en algunos perros tienen en las zonas vaginales o las almohadillas. La foto del perro, ¿qué tipo de lupus es? ¿Sistémico o discoide? Tiene el discoide. Discoide. ¿Alguien más? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, discoide. Muy bien, discoide. Y la otra, la sistémica, por eso dice su nombre sistémica, es porque está circulando por la sangre, por todo el cuerpo, ¿no? Muy bien. Estas enfermedades pueden clasificarse en dos categorías. Las enfermedades autoinmunes específicas que se presentan en órganos y las enfermedades autoinmunes sistémicas, o sea que van por la sangre. Afectan casi entre el 5 al 7% de la población humana y mucho menos en animales como en perros. O sea, mayormente entre 5 cada 100 en humanos sufren de autoinmunidad. Igualmente en los perros. Muy bien. Hablemos entonces de las enfermedades autoinmunes específicas de órganos, que se presentan en órganos. Aquí los antígenos blancos que no son reconocidos van por los órganos o glándulas haciendo daño. Estos van pasando en forma directa hacia las células de los órganos. Como no son reconocidos, siguen haciendo daño y alterando la función normal del órgano. Estas enfermedades son caracterizadas o tienen su característica por lesión celular directa, van directo a lesionar la célula. Pueden causar estas enfermedades inmunitarias de órganos debilidad muscular, insuficiencia renal, dolor abdominal, anemia, ganglios linfáticos inflamados, producen caspa, hemorragia interna, fiebre y pérdida de peso. Algunos síntomas cuando estamos frente a una autoinmunidad de órganos. En el humano se ha encontrado una afección en la tiroides y sobre todo en mujeres, la tiroiditis de Hashimoto, según el estudioso Hashimoto. Entonces vio de que en las mujeres se producía se inflamaba todo el tiempo la tiroides y no regresionaba, siempre estaba lesionada. Entonces eso era una tolerancia inmunológica, una enfermedad de órganos, una enfermedad autoinmune de órganos, donde presentaba todas estas características del órgano lesionado, en este caso la tiroides. Las anemias autoinmunes también. Las anemias hay un montón de clasificación.
Y dentro de ellas pudieron observar anemias autoinmunitarias, problemas con los glóbulos rojos, porque a la vez que crea el glóbulo rojo, también la elimina inmediatamente. La anemia perniciosa, que pierde glóbulos rojos pero en la noche. La anemia hemolítica autoinmunitaria, cuando los glóbulos rojos se destruyen solos, destruyen sus propios glóbulos rojos. O la anemia hemolítica producida por fármacos. La inducción de fármacos que van a hacer daño al glóbulo rojo va a producir autoinmunidad. Siempre hay que leer la acción del fármaco, siempre hay que leer su contraindicación. A veces las contraindicaciones las ponen pequeñitas con las letras, ¿no? Y no nos damos cuenta. Algunos producen todo ello. La anemia perniciosa, aquí los autoanticuerpos atacan, ¿no? No captan la vitamina B12. En el intestino delgado hay una falla, no reconoce, anemia perniciosa. En la anemia hemolítica se elaboran aloanticuerpos para destruir a sus propios glóbulos rojos. ¿Ah? O la anemia autoinmunitaria por fármacos. Ciertos fármacos, como la penicilina, ya no se usa mucho. O el agente antihipertensivo, el metildopa, que ya no está, porque producía autoinmunidad. Iban contra los glóbulos rojos y los volvían antigénicos, por eso producía anemia. Fármacos que pueden producir autoinmunidad. O el síndrome de Gauss-Pasteur, este es en humanos también, que esto va a afectar el riñón. ¿Ah? Entonces aquí va a afectar el riñón, sus propios autoantígenos no los va a reconocer, desencadenando autoinmunidad, produciendo reacción inflamatoria en el riñón. O la diabetes mellitus, dependiente de la insulina, se debe a un ataque autoinmunitario contra el páncreas. Este ataque se dirige contra las células en los islotes de Langerhans en el páncreas y entonces no va a producir insulina, por lo tanto el azúcar sube y se produce la diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 se produce cuando hay autoinmunidad en el páncreas, no produciendo insulina, sino disminuyendo la producción de insulina. Cuando el páncreas falla ya no hay producción de insulina. ¿Ah? En la diabetes tipo 1, entonces, es autoinmunidad por la falla del páncreas en la producción de insulina. ¿No? Entonces, todo ello es lo que va a ocasionar los diferentes tipos de anemia. Algunas enfermedades autoinmunitarias, los anticuerpos actúan como agonistas. En lugar de apoyar a la defensa, se hacen los giles, digamos, no cumplen su función, se esconden, no reconocen. El organismo queda expuesto a la enfermedad. Entonces aquí se esconden en las hormonas y producen enfermedades, ¿no? Entonces todas esas variaciones se dan porque se llama tolerancia inmunológica. O pueden actuar también como antagonistas, o sea, bloquear la acción de su cuerpo, volverse en contra de su cuerpo, atacarlo. Y va a afectar entonces todo lo que es el organismo. Hay una enfermedad que se llama de Graves, que se da con los ojos muy abiertos, se llama exoftalmia en humanos. O el bocio, tiroides, que ya lo hemos hablado. Entonces todo ello va afectando a los órganos. Enfermedades autoinmunes de órganos estamos hablando. O la miastemia en el músculo. También va a ir a alterar los músculos ahí. Sí, pero no quiere venir, ya le llamo varias veces. ¿Sí? Produciendo la miastemia grave. Es una enfermedad autoinmune producto de los órganos. ¿Ah? Para que suene mejor será. Pero... Y va a haber un debilitamiento progresivo de los músculos esqueléticos. Ya se los propios anticuerpos que están ahí se van a hacer los giles y no van a defender, no van a reconocer. El antígeno ingresa, desencadenando esta enfermedad autoinmune. ¿Qué?
Está haciendo ejercicio. Muy bien, eso era entonces enfermedades autoinmunes en órganos. Hemos visto el páncreas, hemos visto la tiroides, hemos visto los glóbulos rojos en la sangre, hemos visto, ¿qué más? En el músculo, miastemia. Hemos visto el páncreas, etc. Ahora, enfermedades autoinmunitarias sistémicas. La otra enfermedad autoinmune, pero a nivel de sangre, que circula en todo el organismo. Esta reacción se dirige contra gran variedad de antígenos blancos y va a comprometer diversos órganos y tejidos. Es un defecto de la regulación inmunitaria de los linfocitos T y B, hiperactivos. La lesión se disemina por todo el cuerpo. Y estas autoinmunes sistémicas, pues, es el lupus eritematoso sistémico, ¿ves? Su nombre lo dice. En el humano, ataca más a las mujeres entre 20 y 40 años. Se presenta allí con fiebre, debilidad, artritis, erupciones cutáneas, mucho problema respiratorio y en el riñón. O sea, el riñón va a ser el primer órgano afectado cuando hay lupus eritematoso. Produce anticuerpos, autoanticuerpos, y va a ser atacado sus ADN, su propio ADN del organismo. Va a haber variación en los glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos y todo. Entonces, una variación completa de autoataque. Ese es el lupus en humanos. Igualmente en el perro. Es una enfermedad autoinmune, polisistémica, va a atacar varios órganos a través de la sangre y se vuelve crónico. Va a crear anticuerpos específicos y no específicos, pero se van a dirigir contra la célula, alterando el núcleo de diferentes órganos y tejidos. Ahí observamos lesiones en la lengua del perro, en los ojos del perro alrededor y en la nariz. Ojo ahí con la lesión. Lesión alrededor de los ojos. Lesión en la nariz propia, eso es un síntoma de lupus. O también en las almohadillas. Eso es lupus eritematoso en perro. Correcto, lo están mirando bien para no confundir con otra enfermedad. Por ahora, reconózcanme bien el lupus eritematoso sistémico. Alrededor de los ojos, en la nariz y debajo y en las almohadillas. Muy bien. Otra enfermedad sistémica, aparte de lupus, es la esclerosis múltiple. Aquí también en humanos se da en pacientes de 20 a 40 años de edad. Puede ser hombre o puede ser mujer. Ojo que lupus da más en mujeres, en humanos. En perros de cualquier edad y cualquier sexo. Síntomas de la esclerosis: adormecimiento de las extremidades, pérdida de la visión o parálisis. Esclerosis múltiples en humanos. Aquí tiene que ver con linfocitos T autorreactivos. No participan en la defensa, más bien se autoatacan y matan. Otra es la artritis reumatoidea, enfermedad sistémica, autoinmune sistémica. Aquí también entre mujeres de más edad ya, 40, 60, donde va a estar afectado el sistema hematológico, cardiovascular y respiratorio. Artritis reumatoide se presenta en humanos. Va a haber muchos allí autoanticuerpos que no van a defender y van a dejar pasar el antígeno. Incluso las inmunoglobulinas tampoco van a defender. Está dulce. Entonces, ¿Qué fíjense, haces? de toda esta autoinmunidad, llegamos a la Yo le he conclusión echado ya también yo y me pasé de dulce. que el encima. sistema inmune tiene la característica de no desarrollar respuesta ante la presencia de antígenos, tanto extraños como propios.
Qué menso, Sam. Entonces, ¿qué va a dar como consecuencia esto? Tipos de enfermedades, entre ellas la autoinmunidad. La autoinmunidad es el reconocimiento del autoantígeno activando la respuesta inmune sobre el propio organismo, ya sean células, órganos o tejidos, van a ser atacados. Pero Células, un poco, órganos pues. o tejidos. Esa es la autoinmunidad. Enfermedad, lupus eritematoso. ¿Qué más hemos dicho? Ahí lo hemos clasificado en órganos y sistemas. Y sistemática, ¿no? Las enfermedades autoinmunes. El lupus es Doctor, acá en su sistémico. frentecita esta herida. ¿Así estaba ya? Miastema es músculo, Bolas. tejidos, órganos, Anda bien, Pepovi. en las cuales hemos clasificado los grupos de Mira, enfermedades mi barato, estás bien, te que está son esperando a ti. autoinmunes. ¿Qué te está esperando a ti? ¿Ya? ¿Y es comida? Entonces, ¿Es comida? hasta acá podemos ya saber de lo que es una Sí, pero yo pensé autoinmunidad. que ibas a comer acá, pues. Si no, se baja hace rato. ¿Preguntas? Vienes para que me ayudes a llevar la laptop. Yo, doctor, tengo una duda. Sí. Dime. Cáete, ojalá que te caigas. Se habló de la autoinmunidad en caso de los fármacos. También es el caso de también el consumo de estos animales, digamos, en caso de ganado. Podríamos desarrollarlo nosotros, tengo entendido también, ¿verdad? ¿O no? ¿Por alimentos? Ajá, por alimentación de estos animales, ¿o no? No. No, por alimentos nada. No se puede desencadenar tolerancia. La tolerancia es inducida por algunos fármacos que son peligrosos. Por ejemplo, el exceso uso de la dexametasona, que es un corticoide, puede desencadenar alguna variación inmunológica, desencadenando tolerancia a su excesivo uso. ¿Ya? Porque los corticoides se usan de manera adecuada y en el momento que pueda ser, ¿no? En los casos crónicos o en los casos ya graves, etcétera. Entonces, pero después no hay que seguir usando tanto. O algunos otros antibióticos, medicamentos como la penicilina o algunos otros que tienen reacción inmunológica pueden desencadenar esta autoinmunidad. ¿Ya? Pero por alimentos no. No, doctor, eso yo me refiero al consumo de la carne de estos animales que ya tienen esta carga de que han sido propensos a de vuelta una y otra vez la exposición ante el fármaco. Correcto. Ya me preguntabas si bueno, un perro no se come, ¿no? No, perros no, sino animales de ganado. Sino... No se presenta casi en animales de producción. Es muy raro, pero casi no se presenta autoinmunidad. Más sobre todo se han presentado hasta ahora en animales de compañía, como el perro y gato. Bueno, muchas gracias, doctor, igual. Ok, muy bien. Tú eres Rosales, ¿no? No, soy Quispe Pomalaya, doctor. Quispe. Muy bien. ¿Alguien más? Yogi, basta. Sí. Quispe Pomalaya. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Muy bien, quedó claro entonces la autoinmunidad, cómo se presenta la autoinmunidad. Ahora ya saben que es enfermedades autoinmunes, ¿no? Sí, doctor. Sí. Vamos. ¿Y esos problemas autoinmunes, o sea, ya no tienen cura ya o tienen algún tratamiento? Muy bien, buena pregunta, ¿ve? Mayormente ya no tienen cura, no revierten. El animal puede tener, ya es calidad de vida. Ya hasta cuando ya se autoatacan y entonces ya no hay quien lo salve. Entonces, son enfermedades que poco revierten. Por ejemplo, no si hay enfermedades en la piel que tanto duele, le pone su corticoide, va a ceder un poco por la acción del corticoide. Pero luego en un tiempo otra vez va a presentar porque se vuelve a seguir el mismo problema
a nivel de linfocitos inmaduros. Entonces, no hay reversión adecuada en las autoinmunes. Solo queda esperar cómo va autoatacando hasta que fallezca. En humanos, cuando se presentan en mujeres entre 20 y 40, no llegan a los 40 años. ¿Ya? Fallecen en el trayecto de los 20 a 40. Así que es una enfermedad que solamente queda dar mantenimiento, porque al final no encuentra la solución. Va destruyendo, y el primer órgano que se destruye es el riñón. Entonces ya no hay solución. ¿Ya? Pero que le puedas dar una adecuación, una calidad de vida, sí puedes darle, de acuerdo a los síntomas. ¿Ya? Pero no es que lo va a curar por completo. Y hay una falla inmunológica que nadie te lo cura. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, yo creo que está claro. Justo va a hacer las vidas. Muy bien, jóvenes. Entonces, una miren. pregunta. Sí, Ya estamos cansados. Sí, Duerme. Una pregunta, doctor. Con respecto al autoantígeno, tengo entendido que no lo va a reconocer el sistema inmune. Ajá. Por lo tanto, si es interno, o sea, no se va a poder como que tratar, o sea, no va a haber alguna manera de que se evitar. Ajá, no, porque se dan cuenta que todo sucede a nivel de linfocitos inmaduros, o sea, linfocito B o linfocitos T está en proceso de maduración, salió de la célula, de la médula. El linfocito T llega al timo y ahí empieza el problema, no madura. O el linfocito B sale de la médula y no madura. En ese proceso que va a iniciar maduración, desencadena esto. Ustedes saben que constantemente está el organismo, la médula, preparando linfocitos, generando linfocitos, y en eso, ¡plum!, hay una falla. Cuando induciste, generalmente lo has inducido a que haga tolerancia. ¿Quién? Un antígeno, puede ser una bacteria, todos los biológicos, puede ser un gen, puede ser un ambiental, cualquier tipo de germen que puede alterar el proceso de maduración de los linfocitos. Altera el proceso de maduración y desencadenó todo esto. Ya no reconoce lo propio y lo extraño, porque no hay linfocitos maduros. ¿Se dan cuenta? Y entonces desencadena todo ello, lo que hemos hablado. Doctor, en ese caso, entonces, el autoantígeno sería más peligroso que el antígeno. El autoantígeno es propio. O sea, es propio que el organismo genera, porque nosotros también generamos antígenos propios, pero nuestro mecanismo de defensa inmediato lo bloquea. Esos son los radicales libres, por ejemplo. Le pones un antioxidante y vamos eliminando, vamos controlando. En este caso, este autoantígeno no hay quien lo controle. Y se desencadena el autoataque, porque no reconoce. Y se autoataca y desencadena la enfermedad. ¿Ya? Así como ingresa un antígeno y no lo reconoce también, generando tolerancia general. Entonces, lo más, como dice, lo más grave es que tu propio organismo no reconozca su propio autoantígeno y ahí desencadena la autoinmunidad. Entiendo. Ya, doctor, gracias. Ajá, muy bien. ¿Por qué no? Otra pregunta, ¿por qué no lo reconoce? ¿Por qué? Su autoantígeno, ¿por qué no es reconocido? Parece ¿Qué ha Ramón pasado? acá. A ver, yo les Vas a pregunto, dar un piernazo y... ¿por qué no reconoce su autoantígeno? No agarres la pantalla. Porque debiera de reconocer, ¿no? En una persona normal o un animal normal reconoce, ¿no? ¿Qué falta hacer, amor? Entonces, ¿en qué proceso ocurre esto entonces? Sí, ¿Qué falta, amor? ¿Qué? Casi nada. cuando ¿Qué? hay linfocitos inmaduros. Exacto. ¿Qué estás Muy probando bien. entonces? ¿El audio? ¿Cuándo se da este proceso? Es atacado cuando los linfocitos están en plena maduración. En linfocitos ¿Y eso de cómo? inmaduros, ¿Cuántos tanto parlantes con más? B o los T.
Ahí en ese proceso, entonces Eso es induces, acá. metes un antibiótico, metes un corticoide muy exageradamente, No, ya, ¡plum!, déjalo arriba para tu desencadena ahí. mamá. Encuentra los linfocitos Es cuando inmaduros toman que y lo recién ponen van a de madurar, ¡pum!, parlante. los detiene. No, Y empieza la alteración, arriba estás produciendo sus autorreactivos, sus clones, Así nomás, ¿pero qué tanto? pero que no mi son los amor? mismos. Que no es buena idea. Más bien van a atacarse. ¿Ah? ¿Qué? Si ¿Conectarlo no más? sucede esto, normal. Uno, japa. ¿Ya? Entonces ahí vean, vuelvan a leer ahí, en la clase que les voy a pasar, las características de cómo se produce la autoinmunidad, ¿no? Los mecanismos. Doctor, una pregunta. Como había hecho así. Sí. Doctor, ¿y estos problemas autoinmunes puede ser hereditario también? Sí, puede ser en algunos. No está muy demostrado que sea hereditario que tú has tenido lupus, le vas a dar a tu descendiente lupus también, ¿no? Entonces no es, pero existe la posibilidad. ¿Dónde he puesto? ¿Ya? Pero no está escrito de que es hereditario. ¿Ya? Si no es cada uno tiene su sistema y si hay falla te va a producir esto. ¿Para cuál? ¿Para el Bluetooth? ¿Ya? Sal de ahí, No amor. se ha demostrado que sea todavía hereditario. Accesibilidad. ¿Correcto? Abajo. Muy Sí, bien. doctor. Correcto. Muy bien. No Han me lo baja. participado al menos algunos. No he visto que ninguna chica casi ha participado. Seguramente ya están durmiendo o están tomando ya su lonchecito. Nos vamos a ir a tomar el lonchecito entonces. Jóvenes, el día sábado me acaban de comunicar van a tener actividad. Así no, ¿No es así? doctor. Sal, mi amor. Sí, doctor. Publicaciones. Sí, va a salir un comunicado que van a tener su actividad. Muy bien, por lo tanto, yo ya Baja un poco. he pasado para la Sonido, siguiente que semana, el se 6 vaya. y el 7. Ay, ya, Entonces, está bien, el amor. 6, Quédate en si Wi-Fi. están libres, les voy a avisar para poder recuperar el 6, viernes, Wi-Fi, amor. y el 7 que ya nos tocaría la clase. Wi-Fi. Caso contrario, yo voy a estar el viernes 6 ahí. Les Entra. voy a decir la hora. Si algunos tienen tiempo, se acercan al No se salón activa y Bluetooth podemos también ahí más abajo. hacer alguna Entra de clase. De lo costado. contrario, el día Bajo, sábado bajo. 7 creo que es, Ahí no era mi hermano. allí vamos a avanzar ya con la semana 14. 13 y 14, nos quedaría uno y nos ponemos de acuerdo bien ya para cerrar la siguiente semana, ¿ya? Va a ser muy difícil porque ahora ya se sustenta poderles tomar examen ahora, entonces lo vamos a pasar a un solo examen ya el día que nos toca, ¿correcto? Porque ya no va a haber tiempo, ¿ya? Está. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, doctor. Hace rato, Sí, doctor. pero no creo. Ok, vayan repasando lo preciso. Yo ahorita les voy a pasar la clase a Paolo para que les pueda pasar esta clase de hoy. Entonces, el día sábado, ¿cómo se llama? No va a haber porque van a estar en el compromiso deportivo, ¿ya? ¿Sábado tiene un deporte? Sí, Y lo doctor. pasamos huevón, para el estoy viendo. siguiente viernes. No recuerdo a qué hora, pero por ahí ya les voy a ¿Quién te pasar la grita, mi hora. niño? Si en caso también hay Yo algún que ya te he dado cruce, una chuletita entonces ya. ya el día sábado 7 ¿Por qué no vincula? hacemos las dos clases. Espera, amor, está abierto ¿Ya? mi Ya, no. Entonces, ¿Está prendido, pero? ahí vamos a quedar. Eso de acá. Todo. Yo les voy a pasar la clase en un momento para poder, ¿cómo se llama? Pasarles de una vez, ¿ya? Para que vuelta lean y vayan recordándose la clase de hoy día. ¿Se entendió entonces, jóvenes, todo? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se entendió. Ok, ya, entonces ya si ya no hay otra pregunta, ahorita le voy a pasar a su WhatsApp de Pablo la clase y ya nos estamos viendo en la siguiente semana, ¿ya? Cualquier cosa, si hay alguna duda, ya me pueden escribir para ver cómo vamos a quedar la siguiente semana. ¿Correcto, jóvenes? Ya. Chao, doctor, cuídese. Muy bien. Correcto, doctor. Ya. Si ya no hay ninguna consulta, entonces estamos cerrando, ¿ya?